Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempo en que están ocurriendo cosas muy interesantes, tiempo en que vemos en que Dios le dirige al pueblo de Dios, a su pueblo, una manera de comunicarse. Por ejemplo, nos damos cuenta que el mensaje de Dios siempre estuvo dirigido a un pueblo, el pueblo de Israel, que tuvo que esperar un tiempo para ver el mover de Dios. De pronto Dios tiene prisa. Y así vemos como en 400 años que tuvo el pueblo de Israel esperando la venida de un Salvador, a Moisés, de pronto Dios le ordena moverse rápidamente y así le dice que se preparen porque tienen que salir rápidamente. Es la noche de la Pascua en que Dios le pide a Moisés, al pueblo de Israel, que se muevan rápidamente porque tenían que salir de esa tierra hacia la tierra prometida, de esa tierra de Egipto, hacia una tierra donde mana leche y miel. Así pasa también con la venida de Jesús. Desde el anuncio, la profecía de la venida de Jesús pasan aproximadamente 400 años hasta que en apenas 3 días Dios empieza a moverse rápidamente y en apenas 3 días se cumple lo que se había anunciado sobre el Mesías, que el Mesías debía de morir en una cruz, debía de ser enterrado, ¿verdad? Pero que al tercer día resucitaría. Dios siempre habla de una manera interesante, y es que cuando Dios habla, lo habla a veces de una manera silente, de una manera en que no nos damos cuenta. Los hebreos tenían una manera muy interesante de hablar o de escribir. Por ejemplo, los hebreos eran muy numéricos. Veamos el número 7. El número 7 para ellos significaba perfección, significaba principio y fin. También fue en 7 días como Dios completó la creación del mundo. Veamos también el número 3. Para los hebreos el número 3 significaba algo interesante. Eran los 3 días, ¿verdad?, que Jesús estuvo sepultado en el sepulcro. Fueron los 3 días cuando Jesús resucitó. Pero también significa la Trinidad. Hay otros números interesantes para los hebreos, el número 4. El número 4 es algo bien interesante. Y es interesante y creo que en base a este número vamos a hacer nuestro estudio de hoy, nuestra enseñanza de hoy. Dijimos que Dios tardó 400 años en liberar al pueblo de Israel y que también tomó 400 años en que se cumpliera la profecía de Jesús hasta el día de la Anunciación. Pero en el 4º día hay algo interesante y es que Dios separa la luz de las tinieblas. Al 4º día, nos dice la palabra de Dios en Génesis, separó Dios la luz de las tinieblas. También el 4º día es cuando se separa, es el tiempo de la semilla, la siembra, ¿no? Cuando se separa la semilla mala de la semilla buena o, digamos, la maleza de la buena cosecha. Y así vamos viendo números interesantes en la Biblia. Por ejemplo, 22 son los números del alfabeto hebreo, 22 también son los libros del tórax. 44 son los libros de la Biblia. También tenemos los 4 sellos apocalípticos. Vemos las 4 también son las copas que se usan en la cena pascual. Hay 22 libros en Apocalipsis y hay 44 visiones apocalípticas. Y yo te preguntaría, ¿creen ustedes que toda esta información que te estoy dando numérica no tiene razón de ser? Bueno, sí, y son interesantes porque estos mensajes tienen una revelación. La pregunta es, ¿para quién tiene este mensaje numérico esta revelación? Vamos a ver para quién tiene mensaje esta revelación numérica.
Por ejemplo, si estudiamos las Escrituras, hay muchos historiadores que dicen que la historia de la salvación del hombre se divide en 4 etapas. La primera etapa, desde Abraham hasta Moisés. La segunda etapa, desde Moisés hasta el rey David. La tercera etapa, desde el rey David hasta Jesús. Y la cuarta etapa, yo diría que la que estamos viviendo de Jesús hasta el día de hoy. También, si nos damos cuenta, los hebreos, los judíos, dividen la noche en 4 turnos de 3 horas. 4 turnos de 3 horas o digamos 4 horas. El primer turno de la noche comienza de 6 a 9 de la noche. El segundo turno de la noche desde las 9 hasta la medianoche o hasta las 12 de la medianoche. El tercer turno es desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Y el cuarto turno es desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Siguen observando esto porque este cuarto turno o la cuarta hora es el tiempo desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana y es el tiempo más oscuro. Es el tiempo antes de amanecer. Es el tiempo en cuando las tinieblas arrecian más. Es el tiempo en que todo el mundo está pendiente de que surja el alba, de que salga el sol. Y no es un misterio o nada de sorpresa para alguien que esté escuchando este mensaje, que la cuarta hora, siendo el tiempo antes de amanecer, es el tiempo en que estamos viviendo en la historia de la salvación. Es el tiempo más oscuro. Es el tiempo donde estamos escuchando malas noticias. Es el tiempo donde estamos viendo persecuciones para la iglesia. Es el tiempo donde la fe está siendo más probada. Es el tiempo de la cuarta hora donde ocurren cosas increíbles, donde vemos el mover de la naturaleza, inundaciones que antes no contemplábamos, donde vemos erupciones volcánicas, cambio de climas, cambios políticos, destrucción de la vida del hombre, guerras. Y todo esto me hace recordar la palabra de Jesús, que cuando escuchen esa noticia todavía no es el tiempo ni la hora para la segunda venida del Señor. Por lo tanto, si estamos viviendo en la cuarta hora, es decir, en el tiempo antes de que amanezca, quiere decir, hermanos, que estamos viviendo en el tiempo en que va a surgir, aunque está todo oscuro, el tiempo en que va a surgir la luz de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que surgirá el sol de justicia. Y cuando surge el sol de justicia se refiere a Cristo, que es el nuevo sol, el nuevo amanecer. Por eso cuando nosotros vamos a la misa, decimos, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. ¿Y ustedes creen que nosotros decimos eso realmente porque es una costumbre o porque lo hacemos porque tenemos que ser repetitivos en la Eucaristía? No, lo decimos porque es una manera de estar preparado para estos tiempos proféticos en que viene realmente el Señor por segunda vez, donde viene la segunda parucía. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor, pues nosotros nos basamos en que casi todas las profecías sobre Jesús han sido cumplidas. Si entendemos la forma en que Dios escribe, podemos ver que Dios por el momento guarda silencio, pero de pronto tiene prisa. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de los ojos vendrá el Señor. Sonará la trompeta y vendrá el Señor, ¿para qué? Para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por eso, si nosotros entendemos, podemos darnos cuenta que pronto Dios puede tener prisa, que no hay tiempo para perder. Estamos en tiempo en que las tinieblas, hermanos, ya no pueden convivir con la luz. Tiempo en que el bueno ya no resiste lo que está viendo, en que el bueno ya no aguanta el mal olor que huele en este mundo, en que el bueno ya no puede cohabitar con la oscuridad. Tiempo en que el malo también
puede que esté escuchando este mensaje, pero no lo entiende, o quizá no le interesa cambiar, o no le interesa aceptar lo que viene de parte del Señor. Es un tiempo en que yo puedo estar diciendo, ya no aguanto más, ya no tolero más este mal, ni esto que me huele hacia mi alrededor. Por eso estamos en tiempos, hermano, en la víspera, en que yo diría, la segunda venida del Señor está por cumplirse. Yo un día comentaba con el padre Emiliano Tardif en Miami, y le decía, padre, ¿por qué tanto? ¿Por qué está ocurriendo tantos abortos, tanta destrucción, tanto poco valor para la vida del hombre, tanta destrucción de la naturaleza? El hombre está acabando las cosas que Dios ha creado. Y me decía el padre Emiliano, Alfredo, estas son señales de los últimos tiempos, señales realmente en que Jesús vendrá para juzgarnos, ¿verdad? Y yo quisiera como seguir razonando en el número 4, usando los simbolismos de los hebreos. Por ejemplo, al cuarto día, Dios completó separó las tinieblas de la luz. 40 días estuvo Jesús en oración antes de bajar, ¿verdad?, del monte de oración. 40 años estuvo el pueblo de Israel caminando por el desierto. Y 40 años ocurrieron después de la profecía que Jesús hizo sobre la destrucción de Jerusalén. Jesucristo, hermano, también no nació en el año 0 como muchos creemos. Hubo un mal cálculo en el calendario y realmente Jesús nació, ¿sabe cuál? ¿Cómo? En el 4º año después de Cristo. Usted dirá, bueno, será una coincidencia, pero no es así. Jesús nació precisamente, como decía, en el 4º año del calendario después de Cristo. 4000 años han pasado de la promesa, ¿verdad?, de la salvación del hombre. Más de 2000 años han ocurrido desde la venida de Jesús. Y nos damos cuenta también que son 4 los evangelios y que en el 4 evangelio, el evangelio de Juan, es el que más habla de la divinidad de Jesús. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22, nos narra que era la 4ª hora de la noche. Y cuando hablo de la 4ª hora de la noche, ya ustedes saben de lo que estoy refiriéndome. Pero para los que no estaban escuchando, quisiera referirme que la 4ª hora de la noche es para los judíos la hora que está desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, es la hora más oscura. Y en ese momento estaban los discípulos de Jesús en una barca en el mar de Galilea y estaban pescando. Y habían lanzado las redes, habían estado toda la noche y no habían sacado nada, absolutamente no habían pescado nada. ¿Por qué ellos estaban pescando a esa hora? Bueno, precisamente en esa 4ª hora de la noche es cuando en el mar de Galilea flotan los peces, suben hacia la superficie. Es una característica del mar de Galilea y aún es vigente en este tiempo. Entonces en esta 4ª hora de la noche Jesús ve que están pescando y no pescan nada y le dicen, lance la red de nuevo. Es interesante ver que ellos no habían pescado nada, pero que Jesús le pide a ellos lanzar la red en el momento más oscuro de la noche. ¿Por qué en el momento más oscuro de la noche? Porque precisamente estaba el mar de Galilea lleno de peces que estaban flotando, pero estaba el lugar bien oscuro y Jesús le dice, lancen las redes. Es en ese momento también cuando Jesús a la 4ª hora de la noche estaban los discípulos en una pequeña barca y Jesús viene caminando sobre el mar y se acerca a ellos. Pedro, que lo ve un poco conturbado y se queda mirando y no sabe si es Jesús o si realmente es un fantasma, y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Y Jesús, sin pensar absolutamente nada, le dice, lánzate. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo
Desde 1987 hemos llevado la palabra de Dios a través de la televisión, tanto en Santo Domingo como en los pueblos del interior. Nuestra labor es llevar un mensaje de paz y de esperanza para todo aquel que lo necesite. Para continuar con esta labor, necesitamos tu cooperación. Llámanos al 473-4185, 549-5252 y 544-1650. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé. Yo quisiera que tú que me estás viendo ahora por estos medios, escuchar esa palabra de Jesús cuando nos estás invitando a lanzarnos. ¿A lanzarnos a dónde? ¿Lanzarnos para qué? Lanzarnos para caminar sobre las aguas. Pero ¿sobre qué tipo de agua estamos caminando? Esa es la gran pregunta cuando Jesús le dice, lánzate. Y yo quisiera que ahora usted, hermano, que estamos en la cuarta hora de la historia de la salvación, escucháramos este grito de una manera personal. Es Jesús que nos está invitando a lanzarnos, porque ese milagro que ocurre en el mar de Galilea, cuando Jesús está caminando sobre las aguas a la cuarta hora de la noche, o cuando lanzan las redes cuando pensaban que ya no había ningún pez en el mar, ese milagro no era solamente para aquellos que estaban en aquella pequeña barca de 2 o 3, quizás 4 personas. Ese milagro es para ti ahora, hermano, que nos escucha. Ese milagro es para ti, hermano, que Jesús está pidiendo, que esa obra que se está haciendo se cumpla también en ti. Es el milagro que necesitamos ver. Estamos viviendo por eso en la cuarta hora de la noche. Y por eso se dio en la cuarta hora de la noche cuando Jesús le dice, lánzate. ¿Cuántos nos han escuchado esta palabra de parte del Señor? Esa palabra que resuena en nuestros tiempos. Porque estamos, hermanos, en tiempo en que el Espíritu Santo está levantando nuevos profetas. Tiempo en que el Espíritu Santo está llamando a personas para que sean nuevos evangelizadores. Tiempo en que el Espíritu Santo está animando a otros para que sigan la buena obra de Jesús, de anunciar el reino de los cielos a cuántas personas que viven en las tinieblas. Jesús está gritando, lánzate, y está preparando a muchas personas, porque este mover del Espíritu Santo es grande. Ojalá que muchos lo escuchemos y sintamos este llamado de Jesús como una profecía que viene de parte del Espíritu Santo. Y estoy seguro de que muchos han escuchado este mensaje en sus corazones y que lo están escuchando. Hermano, mire, lo que se está dándolo y lo que se va a dar es grande. Es el tiempo donde hay tiniebla, pero es el tiempo donde hay luz. La luz de Cristo está iluminando a muchos corazones. Es la hora reservada porque Jesús, en la que dijo Jesús, tengo tanto que decirle, pero le conviene que yo me vaya, porque si no me voy no enviaré el Paráclito, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, le recordará todo lo que yo le haya enseñado. Y Jesús se daba cuenta precisamente de que ellos necesitaban ser revestidos del poder que viene de lo alto. Por eso necesitamos en este tiempo de la cuarta hora, tiempo de las tinieblas, tiempo donde vemos mucha crisis, mucha mala noticia, tener la buena noticia de Jesús que nos anima y nos dice, lánzate, lanza las redes, lanza y camina. Es el tiempo en que Jesús quiere que el Espíritu Santo venga a ti y te anime para que con signos y señales la gente vea y crea que ha resucitado y está vivo. Tú que has visto tanto milagro de parte del Señor, tú que has escuchado su voz, tú que has escuchado tanto mensaje en la Eucaristía, en grupos de oraciones, a través de la evangelización, a través de los medios de comunicación, no es para que te engorde tú, sino para que con la fuerza del Espíritu Santo vaya y proclame que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo, que Jesús es el Mesías de hoy, de ayer y de siempre. Lanzarse es caminar con fe.
y ver a pesar de todos los errores y todas las guerras que vemos a nuestro alrededor, a pesar de tanta tiniebla, que hay una luz y es la luz de Cristo. Es el tiempo en que ha llegado para levantar la cosecha y se hará ese levante de la cosecha contigo o sin ti, con nosotros o sin nosotros, pero se va a hacer porque es el deseo de parte del Señor de que muchos conozcan su reino. No es el tiempo, hermano, en que ese llamado que tú has recibido se ponga en pausa. No es el tiempo de poner tu mandato en pausa, sino de lanzarte y caminar hacia adelante. Es el tiempo donde la unción, la fuerza del Espíritu Santo está cayendo sobre cada uno de nosotros, así como fue derramada en el día de Pentecostés sobre aquellos discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, orando, asustados, miedosos, llenos de pavor. Tenía un miedo terrible que lo embargaba, entre ellos Pedro, que había estado negando al Señor. Aquellos hombres estaban escondidos en aquel aposento alto como ratones, pero cuando vino el Espíritu Santo, salieron como leones a anunciar que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo estaba vivo y que había una buena noticia, que hay esperanza para un mundo que no tiene esperanza. Hermano, por eso el Señor va a manifestarse y Dios está mirando en la barca donde están sus discípulos diciendo, ¿eres tú capaz de lanzarte? ¿Eres tú capaz de subirte, como le dijo al profeta Ezequiel, súbete sobre los montes y mira desde los montes ese valle lleno de huesos? ¿Qué ve? Huesos secos como representando tantas personas que están muriendo porque no tienen esperanza, tantas personas que están muriendo porque no han recibido un mensaje de parte del Señor. Y así, si yo te dijera en este día, súbete sobre la colina de cualquier ciudad del mundo y mira desde la colina hacia abajo, ¿sabe lo que va a encontrar? Ese mismo panorama de huesos secos, gente que no tiene ninguna razón para vivir, gente que recurre al alcohol, al vicio, a la droga, a destruir su propia vida porque no tienen razón para existir. Pero Dios te ama. Yo quiero decirte este buen mensaje. Y así Dios está dando ese mensaje en este día, diciéndote, mira esos huesos, háblale de parte mía, como lo dijo el Señor al profeta Ezequiel, háblale de parte mía, ve esos huesos, dile a esos huesos, huesos júntense, huesos sean revestidos de carnes, huesos sean revestidos de piel, y sopla sobre ellos mi espíritu para que esos huesos vuelvan a cobrar vida y nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la invitación que te hace Jesús en este momento. Mira, sube sobre los montes, mira ese valle de huesos, ve y háblale de parte mía. El Señor Jesús te está invitando a hablarle de parte de Él. Ya no hay tiempo que perder, hermano. Vamos a reaccionar. ¿Cuándo? ¿Y cómo vamos a reaccionar? ¿Le va a decir a Jesús no? ¿O va a reaccionar de parte del Espíritu de Dios, movido por el Espíritu de Dios? Le va a decir, Señor, envíame a mí. Envíame, Jesús, donde hay tinieblas. Envíame donde hay desesperación. Envíame donde hay muerte. Nosotros, hermanos, lo que hemos conocido a Jesús, lo que hemos conocido tanto milagro, lo que hemos vivido con el Maestro, lo que hemos experimentado su ternura, ya no nos podemos quedar así. Yo recuerdo una vez que estaba en un retiro aquí en la Casa de la Anunciación, que yo no conocía realmente a Jesús. Y yo le decía, Señor, si realmente eres tú, tócame. Haz que, Señor, que yo escuche una palabra que venga de parte de ti. Y efectivamente en ese momento alguien proclamaba una profecía y decía, tengo miedo de ese Dios que pasa y no vuelve. Ojalá, hermano, que tú en esta tarde, en este momento, en este tiempo del día que estás escuchando este mensaje, estés recibiendo esa palabra de parte del Señor. Tengo miedo de ese Dios que pasa y no vuelve, porque es un pasar de Dios. Es un pasar de Dios que está en este momento ocurriendo en este tiempo en que vemos
que estamos viviendo realmente la cuarta hora de la noche, lanzarnos a las calles como se lanzó Pedro con el poder del Espíritu Santo, anunciar a Jesús vivo y resucitado, y que cuando Pedro pasaba dice que sacaban los enfermos para que con sus sombras se sanaran. Tú que has sido llamado, tú que has sido revestido por el poder de Jesucristo, deberías anunciar a otros que Jesús es el Señor, que está vivo, para que también crean muchos que están en la cuarta hora, en el momento de la mayor tiniebla, pero esperando la nueva luz, la resurrección de Cristo. Gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús, por todas estas personas que nos escuchan, por lo que en este momento están aquí, contemplando, Señor, y escuchando este mensaje que viene de parte de ti. Este mensaje que es como palabra, como espada de dos filos. Dice que la espada de dos filos es una espada, una herida que causa profunda, que es imposible o muy difícil de sanar o de cerrar por la forma de la espada. Así la palabra de Dios penetra en tu corazón para cambiar tu corazón y transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Señor, toca los corazones heridos, a los que están lastimados, a los que han sido abusados, a los que han sido olvidados. Ve, Señor, a este lugar donde están los presos. Ve también a los que están en los hospitales. A este hermano que recibe este mensaje, que está postrado en su cama. Tócalo, Jesús. Tú nos has dicho que pidan y recibirán, pero pidamos en tu nombre, porque el Padre en fe siempre nos escucha. Por eso, por los méritos de la pasión de Cristo, por la sangre de Cristo, confiamos en fe de que tú estás siendo tocado por ese divino sanador, por Jesucristo. Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el Señor que viene a nuestra vida llenado de esperanza. Dios, hermano, por eso en esta tarde te está invitando a que confíe y crea que Jesús ha resucitado y es el Señor de tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque cuando oramos y confiamos en ti, tú siempre confirmas con signos y señales de que no te quedaste en una tumba prestada, de que realmente está vivo y está vivo para siempre. Alabado sea Jesucristo, alabado sea el Señor. Amén. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Hay un Dios muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé.